Señores, señores, este video va a llevar a un debate que dará que hablar. ¿Es Sergio Ramos el mejor defensor de la historia? Esta semana France Football, en la previa a esta nominación que viene realizando del Balón de Oro del mejor jugador de la historia, del mejor 11 de la historia, realizaron una pequeña encuesta y el 60% de los usuarios, de los encuestados, respondieron que el mejor defensor de todos los tiempos es Sergio Ramos. En este video vamos a nombrar sus estadísticas, todos sus números, sus récords, su capacidad goleadora, sus títulos y cómo es una gran leyenda del Real Madrid y de la selección española. ¿Es el mejor jugador del mundo? ¿Es el mejor jugador de la historia? No lo sabemos, pero lo traeremos a debate en este video. Acompáñanos. Primero que nada, recordemos que Sergio Ramos ya se dio el lujo de ser campeón del mundo, sabe cuánto pesa el mundial, que no es para cualquier jugador, que no todos los jugadores pudieron lograrlo, él ya lo consiguió. Pero también a nivel clubes, ya que en la selección ganó el mundial, ganó 2 Eurocopas, a nivel clubes lo consiguió todo con Real Madrid y siempre siendo figura, siempre siendo líder, siempre siendo indiscutido y siempre apareciendo en los partidos importantes, porque sí, porque los grandes jugadores se agrandan en los momentos más difíciles y Sergio Ramos es un jugador que siempre apareció. Si no, recordemos lo que fue la final y el famoso cabezazo al minuto 93 contra Atlético de Madrid. En lo que va de su carrera, Sergio Ramos ya ganó 4 Champions League. 4 Champions League. También ganó 4 mundiales de clubes, también ganó 5 ligas españolas, supercopas europeas, supercopas españolas y muchísimos títulos más. En el Real Madrid, donde es una verdadera leyenda, ya lleva 16 Champions consecutivas, sí, ya logró el gran récord de Iker Casillas y va por más. Pero no dejemos de hablar de lo que es como jugador, porque es un líder de la defensa, su presencia es indiscutible y hoy en día es el jugador más importante del equipo de Zinedine Zidane. Cuando Sergio Ramos no está, el equipo sufre y los números así lo demuestran, especialmente cuando hay que ir a Champions League, donde él siempre tiene un plus. En sus 659 partidos oficiales con el Real Madrid ya logró convertir 100 goles. ¿Cómo los hizo? Fueron 55 de cabeza, 37 con la pierna derecha, de las cuales podemos destacar que fueron 21 penales y 2 tiros libres. 7 de ellos fueron con la pierna izquierda y 1 con el pecho. En total fueron 100 goles y es un defensor central. Podemos destacar también que el que más asistencias le hizo fue Toni Kroos y el equipo al que más goles le hizo fue el Sevilla. Sí, el equipo en el que debutó y en el que lo vio nacer y jugar sus primeros partidos como profesional. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta los goles, los títulos, ¿cómo no plantearnos si realmente Sergio Ramos es el mejor defensor de toda la historia? Nosotros abrimos el debate, les preguntamos a ustedes si creen que Sergio Ramos es el número 1. Sabemos que hay muchísimos jugadores que han pasado por ese puesto, pero hoy disfrutamos de Sergio Ramos. Es un jugador único, un jugador que cada partido demuestra su talento, sus características, un jugador que ningún delantero quiere tener que enfrentar porque es realmente muy difícil de pasar y sobre todo la mentalidad, su mentalidad ganadora que tanto le dio en su carrera y seguramente tanto le dará. También debemos destacar que la carrera de Sergio Ramos no siempre fue todo color de rosas. Tuvo muchas veces que fue criticado, principalmente por algunas entradas muy duras contra rivales, por algunos comportamientos capaz poco éticos para algunos, por algún golpe de más. También recordemos la lesión que tuvo Salah en la recordada final de Champions League contra Liverpool, que llevó a que Sergio Ramos reciba muchísimas amenazas y sea odiado por un país entero. Pero bueno, todas esas cosas son parte del fútbol y nosotros elegimos querer a Sergio Ramos. Sabemos que el fútbol, el día que no esté, lo extrañará y seguramente lo valorará mucho más. Creemos que con el tiempo se convertirá en leyenda, mucho más de lo que es hoy en día, y el futuro hablará de Sergio Ramos como uno de los mejores defensores de la historia. Si es el mejor o no, lo ponemos en debate, lo traemos en tema y los invitamos a comentar diciéndonos si creen que realmente Sergio Ramos puede competir por ser el mejor defensor de la historia o no llega a ese tan alto nivel. Antes que nada, les agradecemos a todos por acompañarnos en este video y los invitamos a suscribirse al canal. También los invitamos a seguir y descargar 365 Scores, donde podrán seguir toda la información del Real Madrid,
seguir el perfil de Sergio Ramos para enterarse de toda su carrera, sus datos, sus estadísticas, sus títulos, sus palmares y muchísimas cosas más que van pasando en el día a día con él y toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional. Les mandamos un gran abrazo y los invitamos a comentar en este video si creen que Sergio Ramos es el mejor de todos los tiempos. Un abrazo.